Quiero darle entonces la bienvenida a nuestro pastor y amigo. Lo siento como cuate, ¿verdad? Lo siento así como bien, pues es más joven que yo, pero tiene una trayectoria increíble. Es licenciado en sociología y además tiene un doctorado. Sabe, si usted va a escucharle, él sabe de lo que habla. ¿Okay? Así que escúchale con mucha atención, si puede escribir, estaría genial. Yo creo que va a traer mucha luz a nuestra vida y el Señor lo está usando. El día de ayer estuvimos en una conferencia para padres e hijos y fue una buena experiencia. Yo creo que el Señor va a seguir haciendo cosas muy lindas en esta mañana. Así que ponga bien atento. Abra sus oídos, su mente. Vamos a estar aquí unas 2 horas sentados, escuchando, escribiendo, ¿verdad? Vamos a estar bien, bien atentos. ¿Están listos, hermanos? Bien. Saliendo de aquí, les prometo que vamos a tener unos hermosos y riquísimos guisos para que usted pueda otra vez tener energía. La energía que perdió el día de hoy por estar pensando, por estar poniendo atención. Bueno, la vamos a recuperar después de salir de este lugar. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro hermano. Muy bien. ¿Cómo se encuentra? Ah, caray, a ver, otra vez se lo pregunto. ¿Cómo se encuentra? A ver, voltea a ver a la persona que está a un lado. ¿Sí tiene cara de bendecido? No, como que ya le está faltando algo, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto poder visitarles y poder pasar un tiempo, como bien dicen, en familia, ¿verdad? Porque si hay algo claro que nos deja la palabra del Señor es de que la familia no solamente se lleva en la sangre, sino también se lleva en estas relaciones que creamos dentro de la familia del Señor. Amén. Así que salude a alguien que tiene cerca y diga: qué bueno que eres parte de mi familia. Aleluya. Y mire, el día de ayer quien estuvo, bueno, pues les comentaba que estamos teniendo un poco de material de lo que hacemos, material que tiene que ver con conferencias y con información en relación a las familias. Y lo que yo le quiero pedir y le quiero invitar es de que si usted puede escanear el código QR, ahí escanéelo, eso lo va a direccionar a al canal de YouTube que tenemos, en donde tenemos diversas conferencias y material que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la familia. Para aquellos que no me conocen, bueno, mi nombre es Jorge Aguiñaga, soy pastor al norte de la Ciudad de México. Sí sé que soy chilango, pero ya Dios me perdonó por ello. Espero que usted también me perdone. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con usted un tema que yo creo que va a ser de mucha bendición. ¿Cuántos creen que Dios les puede hablar esta mañana? ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta mañana? Y bueno, pues hoy quiero hablar contigo un tema que yo le he titulado Formando hijos de reino. Repita conmigo el título: Formando hijos de reino. Y le pido que vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos 8, verso 19. Si me pueden ayudar acá, por favor. Recuerdo que en mis tiempos mi pastor me decía: abre tu Biblia, y ahí todos agarramos nuestra Biblia y la abríamos en tal versículo, ¿verdad? Hoy también nos vemos en la necesidad de decirle a las nuevas generaciones: bueno, prende tu Biblia y ve a tal pasaje, ¿verdad? Y hoy vamos a ver Romanos 8:19, que dice de la siguiente forma: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Otra vez se lo voy a repetir, pero repítalo juntamente conmigo. Vamos a leerlo juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. ¿Sabe? Este versículo a mí me impacta porque la creación está esperando por algo. ¿Y sabe por qué? Porque los hijos de Dios se manifiesten en este tiempo. Mire, hay una sociedad que anhela que los hijos de luz aparezcan y alumbren en medio de la oscuridad. Y sabe, usted y yo somos parte de esos hijos de Dios que pueden alumbrar y brillar en medio de esta oscuridad tan densa que estamos teniendo.
Pero para ello necesitamos entender algo, que necesitamos ser formados como hijos de reino. Pero también necesitamos formar a las siguientes generaciones como hijos de reino. La historia de Abraham, yo creo que usted la ha leído, ¿verdad? Y la ha escuchado o la hemos visto posiblemente en alguna obra o en alguna película. Pero la historia de Abraham nos encierra varios aspectos interesantes. Abraham, conocido como el padre de la fe, pero también conocido como el amigo de Dios. Un hombre que cuando Dios llama a su familia, él no dice no, ¿verdad? Y creo que un gran tema en respecto a esto, y una parte de la historia en donde a veces nos hemos quedado a medias, es cuando creemos o hemos pensado que el primero que fue llamado para salir de la tierra, de su tierra y de su parentela fue Abraham, sin entender que antes de Abraham, al que Dios llamó fue a Tare, su padre. Vaya conmigo por favor al siguiente versículo. Vaya a Génesis capítulo 11, verso 31. Génesis 11:31 dice: y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Así que, ¿quién fue el primero que tenía la visión de ir hacia la tierra de Canaán? Tare. En ese sentido, entonces, lo que vemos en Abraham fue solamente la sucesión de lo que su padre inició. Porque, amados, para que usted y yo podamos comprender un poco más este asunto, lo que yo le estoy diciendo es que la promesa que Dios le ha dado a usted como padre no va a quedar en su generación o en su vida, sino que se postergará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea que si usted cree que la bendición solamente es para usted, quiero decirle que no. La bendición que Dios le da a usted no solamente es para que quede con usted, sino para que alcance a sus generaciones. Y sabe, a mí cómo me encanta ver a un Dios que se está preocupando no solamente por mí, sino por mis hijos y los hijos de mis hijos. Es hermoso ver a un Dios que no solamente se preocupa por la persona, sino se preocupa por las generaciones que vienen detrás de esa persona. Y es ahí donde entonces entendemos algo, que cuando Abraham recibe la promesa de tener una descendencia, Abraham entiende que detrás de la promesa no estaba la satisfacción de parte de Dios, en el sentido de que él se iba a ser padre. O sea, Abraham no estaba entendiendo que lo que Dios iba a suplirle solamente era su necesidad como padre, sino que detrás de la promesa que Dios le da a Abraham, él entiende que lo que Dios está preparando para Abraham es una nación. Su descendencia no era la satisfacción de su paternidad. Su descendencia era el inicio de una gran nación que hasta el día de hoy sigue resplandeciendo. Por tal motivo, cuando Dios ve a tu hijo, cuando Dios ve a tu hija, no está viendo solamente al fruto de un matrimonio, está viendo a los futuros reyes y sacerdotes que bendecirán la tierra. Y si le vas a dar una ofrenda de palmas, hazla fuerte, porque Dios te está prometiendo algo, que hay bendición para ti y para tu herencia. Que la bendición no solamente es para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Y ante ello entonces tenemos que ir a lo que el Salmo 127 verso 4 nos dice. Si me pueden ayudar, por favor. Vea lo que dice el Salmo 127 verso 4. Dice este salmo: como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Como flecha en manos de un arquero. Y ahí es donde entonces usted debe entender algo. ¿Dónde visualiza usted a sus hijos de aquí a 10 años, de aquí a 20 años? ¿Dónde está viendo a sus generaciones de aquí al próximo año?
¿En qué lugar está viendo a sus hijos de aquí a los próximos meses? Porque si hay algo claro en esto, es que, amado, son los padres los que impulsan o frenan los propósitos de Dios para sus hijos. Dios ha prometido bendecir a tus generaciones, pero es tu tarea como padre, es tu tarea como madre, que la bendición de Dios se cumplan en mis hijos. Es mi tarea. Mi propósito es que la bendición que Dios ha prometido para mí y mis generaciones los alcance. Yo voy a trabajar para que esa bendición llegue sobre ellos. Y es ahí donde yo entonces quiero hablarte en los próximos minutos de 6 principios que tenemos que utilizar para formar hijos de reino. ¿Alguien los quiere aprender? Así que vamos a ver estos 6 principios rápidamente. Primer principio: instrúyelos en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Esto es un clásico, ¿verdad? Este proverbio. Si usted lo ha escuchado, si usted lo ha leído, sabrá de lo que estamos hablando. Porque Proverbios 22:6 dice: instruye ¿a quién? Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿De dónde? De él. ¿De dónde? De ese camino. Instruir, mi amado hermano, no es solamente decir lo que tienen que hacer. Instruir tiene que ver con caminar juntamente con Él. Mire, qué tristeza es ver en muchos lugares, en muchas congregaciones, que de pronto por la entrada principal, los primeros que llegan son los jóvenes o los adolescentes, y cuando te acercas a preguntarle: ¿y dónde está tu mamá o tu papá? Ah, no sé, dijo que ahorita me alcanzaba. ¿Y sabe por qué? Porque lo que no está entendiendo papá y mamá es que instruir tiene que ver con ir de la mano. Instruir tiene que ir juntamente con Él. Es que si quiero que mi hijo sea un hijo de bendición, tengo que convertirme en un padre de bendición. Y en muchas ocasiones lo que vemos es una incongruencia entre lo que el padre quiere y lo que el hijo hace. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces el hijo solamente está replicando lo que el padre hace. Y le decimos: mi hijo, póngase a alabar al Señor. Y cuando voltea el niño a ver cómo está papá alabando a Dios, ¿verdad? Y cuando vemos a papá o a mamá cómo está alabando a Dios, a ver a qué hora termina este. ¿Por qué? Porque instruir tiene que ver con ir de la mano. Cuando enseñamos a nuestros hijos desde pequeños los principios bíblicos, esos principios que enseñamos desde pequeños serán las últimas preguntas que se cuestionarán en su vida. Y tal vez usted pueda decir: bueno, pastor, pero es que mi hijo ya está bigotudo y ya está grandote. ¿Qué hago? Amado, hasta que su cuerpecito no sea depositado 3 metros bajo tierra, usted no puede dejar de educar. Tiene que seguir haciéndolo. Es que la tarea de papá y la tarea de mamá en la instrucción de los hijos no termina cuando los hijos salen de casa. De hecho, se potencializa, porque ahora no solamente tiene un hijo, sino ahora está adoptando una hija. ¿Se da cuenta? Entonces la tarea y el trabajo se potencializa. Pero nunca es tarde para instruir. La instrucción nunca será de menos, siempre se necesitará. Y que un padre y una madre estén ahí para instruir siempre será de bendición para los hijos. ¿Sabe? Hoy tengo 2 pequeños, una niña de 9, un niño de 3. Estoy casado ya hace más de 10 años. Pero todas las mañanas cuando hablo con mi papá, las pláticas más hermosas que tengo con él son cuando me dirige y me exhorta y me guía en mi camino sobre el tema del pastorado. Porque la guianza, la instrucción siempre va a ser necesaria. Así que si tú tienes a tu hijo ahí contigo o a tu hija ahí contigo,
Voltéate un momento y dile: aquí estoy para instruirte, aunque te enojes, aunque no te guste, aunque ya esté bien bigotudo y barbón, aún así es que estoy para instruirle. Porque, amados, la instrucción de papá y de mamá nunca sobra, siempre es necesaria. El segundo principio entonces que tenemos que ver es que en este trabajo de la dirección y del formar hijos de reino, es que debemos moldear con el ejemplo. Y vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 7. Porque si hay una tarea clara de papá y de mamá, es que necesitamos modelar con el ejemplo a nuestras generaciones el cómo se hacen las cosas. Ve un momento la imagen que tenía ahí. Bueno, ahorita regresamos. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿En qué momento se van a repetir las palabras del Señor? En todo tiempo. Ahora ve un momento esta imagen. Ve de fondo quién está orando. ¿Quién está orando de fondo? Papá. Y después de él, ¿quién está? Porque modelar con el ejemplo tiene que ver precisamente con eso. Marca una imagen, muestra el camino, guíales con el ejemplo. Que cuando vean a un hombre de fe, tus hijos te vean a ti. Que cuando vean a una mujer prudente y de bendición para sus generaciones, te vean a ti como mamá. Pero sabe, lamentablemente en muchos hogares, a veces la imagen y el modelar de los padres da mucho que decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces en la vecindad o en la colonia o en donde vive, la gente lo conoce como el vecino gruñón. Dice: aguas porque ya llegó el gruñón. ¿Y eso que es cristiano? Ya llegó la chismosa. Aguas, no digan nada. Porque esta no se entera para contárselo a Dios, se lo cuenta a los otros vecinos. Y entonces la pregunta es: ¿qué ejemplo están modelando? La Biblia es clara cuando te dice que la mujer sabia, ¿quieres que tus hijas y tus hijos sean de bendición, mujer? Comienza a ser una madre sabia. Una madre que bendiga. Una madre que cuando hable con sus hijos y sus hijas no saque el chisme del vecino, ¿verdad? Y hasta algunos hasta parecen que se están enchilando, ¿verdad? ¿Y qué crees? A ver, bájale 2 rayitas al chile, ¿verdad? Porque lo que Dios nos está diciendo es que con el ejemplo modelamos para bendición, pero también modelamos para maldición. Yo le pregunto a todo papá y mamá que se encuentra aquí: ¿qué quieren ser? ¿Padres de bendición o de maldición? Si usted quiere ser un padre de bendición, modele con el ejemplo. Si usted quiere ser una madre de bendición, modele con el ejemplo. Que cuando los momentos de crisis llegan a su casa, más allá de estar reclamándole al esposo o a la esposa, doblen rodillas como familia y le digan: Señor, aquí estamos delante de ti. Tú tienes el control de casa. Porque el mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es recurrir a los brazos de papá en los momentos difíciles. El mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es doblar nuestras rodillas cuando la crisis la tenemos hasta el cuello. Es el mejor ejemplo. Como padres debemos tener congruencia entre lo que hablamos y decimos y hacemos. Debemos vivir entonces una vida cristiana. Y vivir una vida cristiana no significa que te pones tu playerita que diga Cristo vive, ¿verdad? Vivir una vida cristiana no significa que te vas a poner tu pulserita que dice JWWD, ¿verdad? No.
Vivir una vida cristiana significa que tu vida está cada vez más congruente a los principios y valores que la Biblia nos marca. Así que voltea a ver a otra persona que tengas ahí cerca. ¿Se le ve cara de cristiano? Ya, pastor, ya me puso en aprietos, no se lo puedo decir. Tercer principio: disciplina con amor. Para los cristianos que vinieron ayer, te vuelvo a decir, para los que no pudimos estar el día de ayer y entramos en este tema de la disciplina, dijimos que la disciplina tiene que ver con discipulado. Quiere decir que la primer tarea de todo padre, de toda madre sobre sus hijos es discipularles. Y ay Dios, creo que esa parte a veces nos cuesta, ¿verdad? Vean lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 24. Proverbios 13, 24. Vean lo que dice: por cuanto llamé y no, eso no es. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano. Ya había algunos hijos que dicen: no le haces eso, papá, eso no es de Dios. ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo. ¿Cuántos aman a sus hijos? A ver, levante su mano, a ver. A ver, papá, mantenga su mano levantada. Mamá también mantenga su mano levantada. Si tiene a su hijo ahí cerca, dígale: como te amo, te corrijo. Dígale: como te amo, te corrijo. Porque dice la palabra claro, ¿verdad? El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Ahora, si usted está diciendo que ama a sus hijos, en medio del amor que tiene, usted sabe que tiene que dar dirección. Y la vida, si usted no pone límites, el irrumpir los límites provoca fracasos. Quiere decir que un padre o una madre que no pone límite a sus hijos, lo único que está haciendo y en lo que está trabajando es en arruinar a sus generaciones. Es por eso que si usted dice que ama a sus hijos, ¿qué va a hacer? Sin miedo, a ver otra vez. ¿Qué va a hacer? Corregir, ¿verdad? Tiene que marcar límites. Porque si usted no pone los límites, ¿qué cree? El enemigo se va a aprovechar de eso. Así que en ese sentido los límites son necesarios en la vida. Pero más allá de los límites, el discipular a nuestros hijos es el fundamento de la fe de ellos. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo para hablar de la palabra de Dios en casa? ¿O es del clásico papá o mamá que cuando termina el culto se va a casa, prepara la mesa, pero en lugar de cenar o de comer el alimento de ese día, se empieza a comer a los hermanos de la iglesia? ¿Y qué crees? ¿Si viste el de la alabanza? No. ¿Y viste que se les fue el tiempo? Nada personal. No fue cierto. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a hablar de los hermanos en casa? Que lo que estamos haciendo es darles alimento. Ahora, si el alimento que está consumiendo de boca de papá y de boca de mamá es basura, ¿qué va a provocar en el corazón del hijo? ¿Sabe? Una de las cosas que más he notado en el camino de la fe, en muchos casos de hijos de cristianos que se quieren alejar del evangelio, es que una de las razones del por qué se quieren alejar es porque dicen: es que ahí hay puro farsante. Y creo que tiene razón. Porque a veces tratamos de dibujarle a nuestros hijos un cristianismo que a veces no es tan real. Si algo yo escuché ahorita a la pastora decir es: tenemos familias imperfectas, ¿verdad? Pero sabe que hay muchos que se agarran de ahí para no querer cambiar. Como soy imperfecto, tú sabes, Señor, que soy imperfecto. Pues ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué le cambio?
Pero el hecho de que seas imperfecto o el hecho de que tengas errores no significa que no puedas cambiar, sino todo lo contrario. Somos familias imperfectas, familias que estamos en desarrollo y en crecimiento, pero con la ayuda de Dios seremos familias que bendecirán a otras familias. Y es ahí donde entonces comienza la tarea de disciplinar con amor. Para aquellos que no escucharon la frase que ayer utilicé muchas veces, hoy se la repito. La disciplina es como la medicina. Sabe mal, pero hace bien. Su hijo no se va a morir por una buena disciplinada, créame que no. Siempre y cuando esa disciplina que usted está dando es y está enfocada en el amor. Cuarto principio. ¿Vamos bien? ¿Va apuntando bien los principios que llevamos? Primer principio, instruye en la palabra de Dios. Segundo principio, moldea con el ejemplo. Tercer principio, disciplina con amor. Cuarto principio, ora por ellos constantemente. Vaya conmigo a Job capítulo 1, verso 5. Job capítulo 1, verso 5, vea lo que dice. Enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Mira, en sus corazones, y de esta manera hacía. Mira, algo interesante que yo quiero que tú veas es que Job dice que todas las mañanas se levantaba para ofrecer ofrenda delante de Dios por el pecado de sus hijos. Él no sabía si sus hijos habían fallado o no. Él no sabía si sus hijos se habían equivocado o no. Pero él todas las mañanas ofrecía ofrenda a Dios por el pecado de sus hijos. Amados, el orar por nuestros hijos tiene que ver precisamente con esa acción de decirle al Señor, Señor, yo no sé qué camino esté tomando mi hijo, yo no sé qué camino está tomando mi hija, yo no sé qué es lo que están haciendo fuera de casa, pero yo te pido que tengas un encuentro con ellos, que tú te acerques a su vida y que ellos puedan conocer a ese Dios al que yo adoro. Mire, hace varios años ya sufrí un accidente y yo creo que en algún momento lo platiqué. Un camión de un transporte de colectivo, de los que llevan pasajeros, se pasa el alto, me embiste, me golpea en la pierna izquierda, salgo disparado por el impacto, mi cráneo se revienta contra el parabrisas y salgo de una esquina y caigo en otra. Cuando llego al hospital, los médicos empiezan a decirle a mis papás, el joven no va a pasar de 12 horas, el cerebro viene deshecho, viene con muchos problemas, no le damos más de 12 horas. Pero al final Dios tuvo un propósito y cumplió su propósito en mi vida. Pero quiero decirte algo, una semana antes de ese accidente, yo me encontraba en una vigilia o en un tiempo de oración con mis papás, porque hasta eso yo trataba de mostrar mi cristianismo delante de mi papá, ¿verdad? A veces llegan los hermanos y me decían, yo quiero que mi hijo sea como tú, Jorgito, así bien jubiloso para buscar de Dios. Mientras que yo por fuera andaba viviendo una vida desenfrenada. Drogas, alcohol, un montón de cosas equivocadas. Pero eso sí, cada domingo me presentaba al altar para decirle, Señor, perdóname. El punto es que una semana antes del accidente, mi mamá llega en ese tiempo de oración y me dice, Jorge, ponte a cuentas con Dios. Él te va a visitar en los próximos días. Mi mamá no sabía por qué me estaba dando esa palabra. Ella no entendía por qué Dios le estaba direccionando que me diera ese mensaje. Pero sabe, algo que sí puedo reconocer de mi mamá, que no hubo día, no hubo noche, no hubo tarde en donde ella no orara por mí para que Dios tuviera un encuentro conmigo. Y quiero decirte algo, cuando un padre y una madre se levanta a orar por sus hijos, algo desde los cielos se tiene que mover para poder actuar a favor de esos hijos.
Yo lo que quiero decirte esta tarde es que posiblemente tus hijos anden desvariados en el camino. Posiblemente ni siquiera tengan o quieran acercarse a Dios de la forma correcta. Pero quiero decirte algo. Si a partir de hoy te levantas en oración, si a partir de hoy comienzas a orar por tus generaciones, no habrá barrera delante de ti que Dios no pueda derribar para alcanzar a tus hijos. Así que, amada iglesia, entendamos algo. Necesitamos orar por nuestras generaciones. Necesitamos interceder por nuestros hijos. La lucha no termina hasta que yo ya no esté aquí. Pero mientras siga en esta tierra, seguiré doblando rodillas, seguiré clamando y seguiré pidiéndole a Dios que bendiga a mis hijos. Y sabe, una de las oraciones que últimamente he estado haciendo a favor de mis hijos es que yo deseo y yo le pido a Dios que mis hijos sigan con el camino que papá y mamá le hemos inculcado. Pero necesitamos actuar. Es que no todo se trata de que Dios o dejar a Dios que haga lo que tiene que hacer, porque Él lo puede hacer, sino que juntamente con lo que Dios tiene que hacer, usted y yo como padres actuamos, trabajamos, accionamos. Quinto principio: fomenta responsabilidad y trabajo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 6. Fomenta responsabilidad y trabajo. Vea cómo le dice. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé. Amados, fomentar responsabilidad y trabajo tiene que ver con el hecho de provocar, instruir, dirigir, guiar a nuestros hijos para que hagan cosas en la casa. Un gran problema que yo a veces veo en muchos varones es que creen que su responsabilidad como hombre solamente es llevar el alimento a casa, el dinerito. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que si tú como varón, juntamente con tu esposa, trabajan para bendición de la casa, los primeros que van a aprender eso son nuestros hijos. Quiere decir que si usted como varón se pone a lavar los trastes, no se le van a caer las uñas. Quiere decir que si usted de pronto agarra la escobita y se pone a barrer la sala, no por eso le va a pasar algo. Quiere decir que un verdadero varón no solamente sabe suplir la economía en casa, sino también sabe preparar la comidita para que su familia se alimente. Ay, ya le dolió, ¿verdad? Y ya sé que ya me puso cara de ¿qué pasó, pastor? Pero quiero decirle algo. Usted y yo como varones tenemos que enseñar a la siguiente generación. Que usted y yo como padres enseñemos a nuestros hijos varones a bendecir su casa. ¿Sabe qué va a pasar? Que el día de mañana no va a verse la necesidad de decirle a sus hijos: hijo, levanta tu cuarto. Pero a veces, ¿sabe qué veo en muchos padres? Que todo le quieren hacer a los hijos. Y el hijo ya tiene más de 20 años, ¿verdad? Y todavía le anda ahí. Ay, mi hijito, ay, sí, es que estás bien desvelado. Pues si se puso a jugar PlayStation toda la noche, ¿cómo no? ¿Verdad? Háblanos, Señor, dicen por ahí. Pero es que debemos entender que como padres necesitamos fomentar la responsabilidad. Y en nuestra casa necesitamos hombres y mujeres responsables. En nuestra familia necesitamos hijos responsables. Pero si ese hijo no tiene padres responsables, ¿cómo podemos pedirle responsabilidad? ¿Me está entendiendo? Y no solamente eso, lo va a poner en práctica. Ya escuché menos amenes, ¿verdad? Porque, amado, fomentar la responsabilidad y el trabajo tiene que ver con bendecir a nuestros hijos. Ahora entiende por qué Abraham
la historia de Abraham no solamente se limitó en la bendición de Dios en respecto a sus hijos. Si tú lees la historia de Abraham, tú vas a encontrar a un Abraham que está comprando tierras, vendiendo tierras, haciendo alianzas, amistades, porque él todo lo que está haciendo, el objetivo de todo lo que está haciendo tiene que ver con poner las bases para la nación que está construyendo. Es que si usted y yo queremos tener hijos que el día de mañana no nos traigan problema porque ya se quiere divorciar de la nuera, es que necesitamos trabajar para que ellos sean de bendición a su familia. Es que necesitamos hacer algo. Y entonces con ello quiero llevarte al sexto y último principio. Yo no sé usted, pero a mí me dijeron: pastor, hable lo que Dios le está diciendo que tiene que decirle a la iglesia. Así que no se enoje conmigo, enójese con Dios. Sexto principio: enséñales a amar a Dios. Y esto creo que es el fundamento de todo. Mateo 22, verso 37 al 39. Lea conmigo. Mateo 22, del verso 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, amados, es el éxito más grande del ser humano. Y mira, las dos más grandes decisiones del ser humano se basan en esto. Cuando decide que Jesús sea el centro de su vida y cuando decide con quién casarse. Uno de los conflictos que a veces veo en los matrimonios y en las familias es que a veces, cuando quieren dirigir a los hijos para con quién se deben casar, a veces lo que veo en muchos de estos hijos es que van a cumplir o van a seguir el patrón de lo que vivieron en casa. Y entonces vemos a la hija que de pronto se relaciona con un changalán ahí, patán, hijo del diablo. Y de pronto uno se pregunta: bueno, ¿y cómo fue que cayó con eso? O sea, ¿de qué circo sacó ese chango? Y lo digo no por el chango, ¿verdad? Sino porque a veces el gran problema de ese tipo de relaciones es que vemos que nuestras hijas o las hijas de muchos cristianos se llegan a relacionar con hombres que en lugar de tratarlas como princesas, las tratan como prostitutas. ¿Está entendiendo? Y cuando yo le preguntaba al Señor, siendo todavía líder de jóvenes, pastor de jóvenes, yo le decía: ¿por qué veo este patrón tan seguido? El Señor me dirigió a ver más allá de solamente esa relación de pareja. Y lo que encontré fue que muchas de estas chicas se relacionaban con ese tipo de hombres porque fue de lo que se alimentaron en casa. Porque cuando el hombre trata a su esposa no como vaso más frágil, sino como el trapeador de la entrada de la puerta, lo único que le está enseñando a su hija es que ella se merece algo como eso. Es que cuando tú como madre, en lugar de tratar y bendecir a tu esposo como el hombre, como el sacerdote de esa casa, y lo tratas como si fuera el limosnero o como si fuera cualquiera, lo único que estás haciendo es decirle a tus hijos que ellos solamente se merecen a una mujer que los trate igual. Y es ahí donde comienza este punto.
No sé si me pudiera ayudar el chico del piano. Porque, amado, el gran problema de esta situación de la familia no tiene que ver con el hecho solamente de entender que somos imperfectos, sino tiene que ver con el hecho de trabajar para ir perfeccionándonos. Un día un varón llega, se había gastado todo lo de la quincena de la casa porque se fue a apostar en los gallos. Y cuando llega llorando y me dice: es que pastor, Dios sabe que esa es mi debilidad, los gallos. Digo, pues sí, mi hijo, Dios lo sabe. Digo, pero parece que tú no lo entiendes. Porque aunque Dios lo sabe, Él no está de acuerdo que dejes a tu familia en hambre. Porque el problema, amado, no es justificarme delante de Dios. El tema tiene que ver con el hecho: ¿qué voy a hacer, Señor, para cambiar? Y yo creo que si hay algo que hoy Dios nos está dejando claro, es que lo que tenemos que empezar a trabajar es en relación a lo que queremos que nuestros hijos terminen siendo. Por eso es que yo le preguntaba hace un momento: ¿cuántos aman a sus hijos? Necesitamos comenzar a trabajar para que ese amor que expresamos se vea reflejado en nuestras acciones. Póngase un momento sobre sus pies.